Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy, el embajador de Venezuela ante la ONU en Ginebra, Jorge Valero. Gracias por estar con nosotros en Entrevista Venevisión. Gracias, Endrina, por esta entrevista que siempre es grata para mí. Interesantes temas que conversar, sobre todo el desafío que enfrenta el Ejecutivo Nacional al tratar de hacer frente a todas las matrices de opinión, tanto locales como internacionales, que tratan de poner en cuestionamiento la legitimidad de lo que fue este proceso del 15 de octubre de elecciones regionales. ¿Cuál es su opinión en este sentido y cuáles son las estrategias que debería utilizar el Ejecutivo Nacional para hacer frente a todos estos señalamientos? Las matrices son sobre todo internacionales, porque pienso que sería muy extraño que el grueso de los venezolanos pensara que el proceso electoral realizado recientemente no fue legítimo, cuando a ojos vistas todos pudieron observar la masiva participación y el modo tan tranquilo, tan pacífico, tan transparente como discurrió el proceso de elecciones, el proceso de votación, de modo que es una materia de opinión más bien internacional. Ciertamente se trata de una matriz de opinión forjada, promovida y estructurada por el gobierno de los Estados Unidos y algunos países de la Unión Europea y algunos países también de nuestra área regional. Una matriz de opinión que pretende hacer creer al mundo algo que es absolutamente sin fundamento, que en Venezuela no hay democracia, cuando por el contrario hemos dado una demostración rotunda de que nuestra democracia es muy vigorosa, muy participativa y protagónica. En este proceso electoral, por ejemplo, para elegir los gobernadores, participaron el 62% de los venezolanos. Cifra sin precedentes. Yo recuerdo que en las elecciones anteriores para gobernadores participaron el 53%, lo cual revela el creciente interés de la ciudadanía por los actos comiciales. Venezuela es una especie de campeón mundial en elecciones democráticas. No hay ningún país del mundo, del orbe, en donde se hayan realizado tantas consultas. Y las consultas, el voto directo, secreto y universal, son expresiones legítimas del ejercicio democrático. Embajador, había dos aspectos fundamentales. Uno era ese tema de la abstención, conocer cuáles serían los niveles de participación, que como usted lo señala y según reporta la presidenta del CNE, es una cifra histórica en cuanto a nivel de participación. El otro aspecto fundamental es el reconocimiento de los resultados por todas las partes. Una vez que se produce el boletín, representantes de la oposición venezolana desconocen de manera automática estos resultados. ¿Cuál es la implicación que esto pudiera tener? Y a nivel internacional, ¿cómo se puede interpretar cuando la Mesa de la Unidad Democrática está exigiendo que exista un acompañamiento internacional para hacer un proceso de certificación y verificar que los resultados son reales? Bueno, es realmente, yo diría insólito, que el liderazgo de la oposición no termine de captar las señales que ha emitido el pueblo de Venezuela, que apunta hacia la continuación de un proceso democrático en paz, en reconciliación y armonía entre todos. De modo pues que estas conductas de la oposición, estas reiteradas conductas de los líderes de la oposición, no hacen otra cosa que repetir los graves errores que han cometido en la conducción política. Ellos no fueron capaces, por ejemplo, de distanciarse, de criticar manifestaciones de violencia y de terrorismo que se practicaron en Venezuela en los meses previos a la elección de la Asamblea Constituyente. Y creo que el pueblo de Venezuela les está cobrando, porque líderes responsables han debido condenar esas acciones, han debido condenar que se quemara venezolanos, han debido condenar que se destruyera edificaciones públicas, han debido condenar que se destruyera centros materno-infantiles, almacenamientos de alimentos, que se lanzara desde helicópteros granadas en contra de instituciones del Estado, poniendo en peligro la vida de decenas de niños, pero no fueron capaces de divorciarse. Por el contrario, alentaron con sus discursos, alentaron la violencia y alentaron para que se instalara en un núcleo importante, aunque minoritario, de la población, un sentimiento de odio, un sentimiento fascista. Por lo tanto, el pueblo de Venezuela le ha cobrado
porque ellos estaban transitando la vida. O sea, vida. a su juicio ha habido es un voto castigo contra la Mesa de la Unidad Democrática. Sí, en cierto modo, y una de las manifestaciones de ese castigo es que núcleos de la oposición no concurrieron, es decir, hubo un pase de recibo de dos naturalezas. Por una parte, entre aquellos que habían sido convocados a derrocar al gobierno del presidente Maduro por vía de la violencia. Entonces, estos que estaban como completamente imbuidos de este discurso de odio, este discurso que respaldaban, incluso yo pude ver encuestas en las cuales un porcentaje importante de los venezolanos apoyaba las guarimbas, es decir, apoyaba la violencia y el terrorismo, un sector minoritario pero muy importante. Ellos fueron los que alimentaron ese sentimiento de odio, ese sentimiento antidemocrático. Por tanto, les habían convocado a derrocar al gobierno, a pedir la renuncia del presidente, a cortar el mandato presidencial, etcétera, etcétera, y como no lo lograron, entonces decidieron avenirse al proceso electoral. Cuando toman esta decisión, primero fue Acción Democrática, quien inscribió, digamos, in advance sus candidatos a la gobernación, y los resultados los estamos viendo. Cuando se toma esta decisión en la MUD, que no fue fácil para ellos tomar esta decisión de concurrir, porque había presión y chantaje internacional desde la OEA y desde centros de poder para que no participaran, cuando toman la decisión de participar, los que ellos habían educado en el discurso de la violencia, les empezaron a cobrar su inconsecuencia, su incoherencia. Por eso fue que la oposición concurrió al proceso electoral, como decimos en criollo, con dos ruedas frenadas. Es decir, que un núcleo importante de su potencial electorado no participó, por el contrario, condenó el que ellos participaran. Esto por un lado, pero hubo otro núcleo importante de gente que había votado por la oposición en otros procesos electorales y que son y siguen siendo de la oposición, siguen siendo adversarios del gobierno del presidente Nicolás Maduro Moros. Estos otros tampoco concurrieron a votar porque consideraron que la violencia que habían practicado les había afectado. Había sectores de la clase media, a mí me consta, yo conozco personas de clase media que viven en urbanizaciones de Caracas que no fueron a votar hastiados, y son de la oposición, hastiados como estaban de la oleada de violencia y terrorismo que desataron durante varios meses. Y ahí vemos los resultados, pero digo más, he comentado que era estadísticamente imposible que la oposición tuviera un éxito electoral. Y la demostración matemática es muy simple. Participaron en la elección para la Asamblea Nacional Constituyente el 42% de los venezolanos. E históricamente se participa a nivel de las elecciones para gobernadores en un promedio de un 60%. En las anteriores elecciones para gobernadores participó un 53%. 52. En las elecciones ahora participaron un 62%, es decir, hubo un aumento de la participación. En consecuencia, ya el gobierno tenía más de un 40% de un electorado, es decir, de modo que si el gobierno era capaz de movilizar los que habían movilizado para la Asamblea Constituyente, era evidente que el triunfo iba a ser rotundo. Pero también había otro elemento en contra para este proceso electoral, y es la crisis económica tan aguda por la cual está confrontando el país, una crisis sin precedente. ¿Cómo se puede responder ante este escenario de crisis económica, de descontento también entre toda la población para favorecer una opción que respalde al gobierno nacional? ¿Cómo se interpreta esto? Sí, yo pienso que prevaleció, digamos, en la conciencia colectiva, en donde, por supuesto, se instalan multitud de ideas, multitud de percepciones. Ciertamente, la población venezolana estaba padeciendo deficiencias, falencias por el funcionamiento de algunos aspectos de la economía, y esto obviamente que afecta, impacta. Este es un sentimiento que está instalado, es decir, un sentimiento de preocupación y de angustia, pero prevaleció más porque la conciencia es una especie sumatoria de sentimientos y percepciones, la conciencia colectiva y la conciencia individual. Entonces prevaleció más en la conciencia colectiva y en la conciencia individual el sentimiento de paz y el rechazo a las amenazas de invasión. En otras palabras, prevaleció el sentimiento de paz y el sentimiento de soberanía sobre las preocupaciones que ciertamente tienen
y continúa teniendo el pueblo venezolano. Embajador, el tema de las percepciones es fundamental, sobre todo cuando se analiza de cara a la geopolítica. Lo que está sucediendo en la OEA con los señalamientos de violaciones a derechos humanos y señalamientos concretos a funcionarios venezolanos y también el cuestionamiento que hay sobre los llamados presos políticos. ¿Qué peso tiene el papel que juega la OEA, las reuniones que están previstas por el llamado Grupo de Lima y las posturas internacionales de países como Estados Unidos, Francia, Canadá, que abiertamente han cuestionado no solamente la legitimidad de estas elecciones regionales, sino también están cuestionando a funcionarios, se están evaluando también sanciones por parte de la Unión Europea? ¿Cómo se digiere todo este cóctel internacional? ¿Qué peso juega la OEA todavía? Sí, Venezuela es una especie de concentración de las contradicciones que se expresan a nivel planetario. Es decir, Venezuela está en el centro del debate mundial. ¿Y por qué Venezuela está en el centro del debate mundial? Porque Venezuela representa una opción libertaria, una opción soberana y una opción humanista frente a un mundo que intentan de imponer para que prevalezca la injusticia, las desigualdades y un mundo en el cual preelen relaciones de dominación de un país sobre otro. Venezuela, bajo el liderazgo del comandante supremo Hugo Chávez Frías, inauguró un nuevo periodo en la historia de América Latina y el Caribe y del mundo. Logró construir en poco tiempo, bajo la inspiración de nuestro comandante supremo, una red de alianzas regionales y una nueva estructura, una nueva arquitectura de alianzas regionales. Se creó, bajo la inspiración de Chávez, la UNASUR, la CELAC, el ALBA, Petrocaribe y múltiples mecanismos de cooperación con países del África. A la par de esas nuevas estrategias políticas, también surge ahora, en el marco de estas sanciones, una posibilidad de aislamiento internacional. ¿Piensa usted que a través de la diplomacia se pueda, de alguna manera, reencaminar las relaciones con Estados Unidos y otras naciones que han previsto sanciones para funcionarios venezolanos? ¿Piensa usted que hay una solución diplomática a esto? Bueno, hay obviamente una gran ofensiva imperial en contra de Venezuela, tratando de asfixiar por la vía de la economía para crear malestar mediante la imposición de sanciones económicas y financieras, tratando de impedir el acceso de Venezuela al mercado de capitales, múltiples decisiones económicas tratando, repito, de asfixiar la economía, de crear dificultades en los mecanismos de distribución para que haya malestar en la población y por tanto se puedan crear las condiciones para que haya una especie de emergencia popular. Esto no ha ocurrido gracias a las políticas. Pero se están haciendo gestiones diplomáticas para limar estas asperezas. Se están impulsando estrategias internacionales. En el caso de Venezuela, por ejemplo, respecto de las sanciones. Tomás Chano, a propósito de las sanciones, afirmaba que las sanciones impuestas a funcionarios venezolanos son una medida de presión para que exista acuerdo entre gobierno y oposición. ¿Qué cree usted que va a suceder? ¿Se va a propiciar estos acuerdos? ¿Es posible que se reencamine la ruta del diálogo? ¿O piensa usted que a través de estrategias diplomáticas se pueden revertir estas sanciones a funcionarios y a Venezuela? Bueno, hay una presión y un chantaje sobre los líderes de la oposición venezolana para que no concurran al diálogo. La más evidente manifestación de este chantaje es la declaración emitida recientemente por el secretario general de la OEA, Almagro. Esa declaración se produjo inmediatamente después que la presidenta del Consejo Nacional Electoral emitiera el boletín en el cual daba cuenta de los resultados de las elecciones de gobernadores. Eso fue el día domingo en la noche. Ahora bien, pero el señor Almagro se había reunido el día sábado, es decir, sus trastabillantes pasos se habían movilizado al Departamento de Estado que queda en Washington y se había reunido con el señor Tillerson, el secretario de Estado, el día sábado, en donde iban a afinar las estrategias de lo que iba a decir el Departamento de Estado, cosa que ocurrió. Emitieron una infame declaración intervencionista. Por cierto, la Cancillería le respondió con mucha contundencia y con mucha propiedad diplomática a esta impertinente decisión del Departamento de Estado de tratar de desconocer la voluntad legítima del pueblo de Venezuela. Pero Almagro, esto es muy importante subrayarlo, en su declaración dijo algo como lo que voy a contar. Dijo que los líderes de la oposición, es decir, de la MUD, que habían concurrido a las elecciones de gobernadores, habían traicionado al pueblo.
decir, porque se habían hecho cómplices del gobierno. En otras palabras, pero dijo además, renglón seguido, que lo que los venezolanos debían seguir eran los líderes, él dijo minoritarios, por cierto, dijo él, que estaban dispuestos a continuar con el camino de la violencia. En otras palabras, Almagro se ha convertido en una especie de predicante del odio y la violencia, se ha convertido en un guarimbero internacional. Bueno, se nos agotó el tiempo. Agradecemos su presencia en el estudio de Entrevista a Venevisión. Jorge Valero, embajador de Venezuela ante la ONU en Ginebra. Gracias por estar con nosotros en Entrevista a Venevisión. Gracias, Andrina, por tu entrevista y por tu inteligente comparecencia ante el pueblo de Venezuela a través de estas cámaras. Gracias a ustedes también por habernos acompañado.